Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Yo soy Alejandro Mosqueda y el día de hoy vamos a hablar sobre la idea del metalenguaje, que no existe el metalenguaje o lo que sería igual, no hay otro del otro. Esto salió porque, bueno, estaba releyendo como por cuarta, quinta vez el texto de Subversión del Sujeto en Escritos 2 y y veí ese pequeño fragmento que en un momento les comparto y vamos a ir desmenuzando para hablar sobre el tema, en donde Lacan habla de la cuestión del metalenguaje y su inexistencia, ¿no? Recuerden que si les gusta el contenido de este canal, pueden suscribirse al canal, darle clic a la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y ahora sí, sin más, comencemos. Bueno, vayamos directo a la cita y la vamos desmenuzando poco a poco. Y además, recordé justamente después de esto y preparando un poco el video, algo del seminario 5, sí, del seminario 5, en donde Lacan habla de esta cuestión del metalenguaje. Entonces, bueno, vamos poco a poco, vamos desmenuzándolo y pues a ver qué tal sale todo esto. Dice Lacan en la página 773 de esta edición, ¿no? de Escritos 2. Dice lo siguiente. Partamos de la concepción del otro como lugar del significante. Ajá. Primer punto, el otro como lugar del significante, ¿no? En donde habitan los significantes. Como podemos y hemos dicho en este canal, el otro no es nadie, ya lo habrán sabido, ¿no? No es ninguna persona, no es la mamá, no es el papá, no son los maestros, no es Dios. Aunque a Lacan a veces le dice Dios o le da otros nombres a ese otro, pero es una forma en que Lacan puede minimizar o metaforizar la idea del otro. Sin embargo, el otro no es nadie, es un lugar, el lugar del significante. Continúa. Todo enunciado de autoridad no tiene allí más garantía que su enunciación misma, pues es inútil que lo busque en otro significante, el cual de ninguna manera podría aparecer fuera de ese lugar. Ajá. Entonces, la única autoridad que tiene como garantía es enunciarse. Ajá. No puede hallar su autoridad en otro significante. En primer lugar, porque sabemos que no hay un significante que se pueda significar a sí mismo. No hay una forma de hablar sobre algo. No hay una forma de hablar de algo sobre algo, ¿no? Entonces, si continuemos. Lo que formulamos al decir que no hay metalenguaje que pueda ser hablado, o más aforísticamente, que no hay otro del otro, es como impostor, como se presenta para suplirlo el legislador, el que pretende elegir la regla, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo Lacan es que no hay una forma, como les mencionaba, de hablar de algo sobre algo. Ya que ningún término, como hemos mencionado, ningún significante se significa a sí mismo, no hay manera de que haya un significante que signifique todo o signifique a todo y a sí mismo a la vez. Vamos a pensar primero a qué nos referimos cuando decimos que no hay metalenguaje. El metalenguaje es un tipo de lenguaje que se utiliza para hablar del lenguaje. Es un lenguaje que habla del lenguaje. Hay que añadir algo importante ahí, que se habla de campos específicos. Se utiliza para evitar de alguna manera ciertas ambigüedades o malentendidos. Si no mal recuerdo, Jacobson dice algo así que es como que se usa el metalenguaje para hablar sobre la propia lengua, ¿no? Entonces es un lenguaje arriba del lenguaje cotidiano natural. Ajá. Sería una especie de lenguaje que se especializado de alguna forma para evitar ambigüedades. ¿A qué me refiero con eso? ¿O a qué nos referimos con eso? Por ejemplo, jurisprudencia. No sé por qué se me vino a la mente eso, porque ni siquiera tengo idea de qué es jurisprudencia, pero si ustedes le dicen a un abogado o hablan con un abogado sobre jurisprudencia, se supone o se supondría que todos los abogados tendrían la concepción de jurisprudencia. No habría ambigüedad en la palabra porque estarían hablando de una sola cosa, ¿no? Habría una identidad entre jurisprudencia y lo que quiere decir jurisprudencia. Al igual que en otros campos. Por ejemplo, la lógica
usa cierto lenguaje para hablar de la lengua, ¿no? Y también podemos decir que dentro del lenguaje, de la lógica, habría metalenguajes si es que no está dentro de ese lenguaje. Vamos a decirlo así, que es como el lenguaje coloquial, un lenguaje por encima de eso. Por eso mencionaba la idea de especializado, que, por ejemplo, si lo hablamos en términos generales, en matemáticas, por ejemplo, habría una ambigüedad si hablamos de los números elevados a la cero, ya que algunos dirán que es -1, algunos dirán que es 0, algunos dirán que es un límite que tiende a no sé qué, ¿no? No recuerdo ahorita. Pero hay varias formas de interpretar dentro de las matemáticas cualquier número elevado a la cero. Por lo tanto, tendremos que ser más específicos. ¿En qué campo estamos hablando? Que un número cualquiera elevado a la cero sería -1 o 0. Entonces, el metalenguaje, hay que decirlo, es una cuestión que se especifica en un campo, ¿no? Igual, si, no sé, hablamos de protozoarios dentro de la biología, probablemente todos los biólogos entiendan que es un protozoario, pero tal vez gente normal como nosotros no lo entienda, ¿saben? Y ¿saben? Algo triste, tal vez, de alguna forma, es que dentro del psicoanálisis es cierto que no hay metalenguaje. En estos términos que les estoy hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de pulsión no hablamos de la misma pulsión todos, incluso en el campo lacaniano o en el campo freudiano. Creo que en el campo freudiano un poco más, ¿no? Pero no sabemos, en realidad no tenemos un consenso de qué es inconsciente, de qué es el sujeto, ¿no? Entonces, tal vez en ese sentido sería triste porque no podríamos de alguna manera hacer una formalización de nuestro conocimiento, por esa cuestión, por esa vía. No hay un consenso general dentro de la disciplina, dentro de esta especialidad, para hablar de ciertas cosas, ¿saben? Creo que por eso es un problema la transmisión del psicoanálisis en muchos casos. Ahora, ¿qué podríamos entender de que no hay metalenguaje? Porque es importante que Lacan dice, oigan, no hay metalenguaje, no hay otro del otro, no hay algo que explique todo sobre algo. Básicamente no hay verdad de la verdad. No hay sentido último, ¿no? Lo que pasa o lo que sucede será que se pone el falo para parar. Ahorita vamos a eso, pero quiero compartirles lo del seminario 5, en donde Lacan dice lo siguiente. Déjenme igualmente decirles, al pasar, que la noción de metalenguaje es empleada muy frecuentemente de la manera más inadecuada, en tanto que se desconoce lo siguiente, que o el metalenguaje tiene una exigencia formal que son tales que desplazan todo el fenómeno de la estructuración donde él debe situarse, o bien el metalenguaje mismo debe conservar unas ambigüedades del lenguaje. Dicho de otro modo, que no hay metalenguaje. Hay formalizaciones, sea a nivel de la lógica, sea a nivel de esta estructura significante cuyo nivel autónomo trato de desprender para ustedes. No hay metalenguaje en el sentido que quisiera decir, por ejemplo, matematización completa del fenómeno del lenguaje. Y esto precisamente porque no hay medio aquí de formalizar más allá de lo que está dado como estructura primitiva del lenguaje, ¿no? Entonces, el primer término que dice Lacan, o de lo primero que se refiere cuando dice que no hay metalenguaje, es que es falso, en realidad, que haya algo que siempre signifique eso. Ya que siempre, todo el tiempo, nos vamos a referir a algo de la lengua para hablar. Pensémoslo así. En esta formulita, E es igual a mc al cuadrado, todos los físicos entenderán que se trata de una falsa ecuación sobre la relatividad, porque la verdadera ecuación de la relatividad es esta. Pero bueno, si a los físicos se les presenta esta ecuación, todos entenderán que se habla de la relatividad. Pero de alguna forma, hasta ahí. ¿Que vamos a hablar de la relatividad? Eso sería justamente meternos otra vez al embrollo del lenguaje, ¿no? Entonces guardaría cierta ambigüedad lo que está diciendo. Como les decía justamente con lo de la idea de los números elevado a la cero, ¿no? Hay ciertas ambigüedades. Pensémoslo así también. Por otro lado, hablando del lenguaje un poco más común, ¿no?
Cuando decimos, no sé, vaca, cuando decimos qué quiere decir vaca, no hay algo que nos diga específicamente qué es una vaca. Ajá. ¿Por qué? Nos remitimos al lenguaje y este no cesa y todo el tiempo está dando vueltas, ¿no? Está en esa metáfora y metonimia constante. Entonces, si decimos vaca, entonces vamos a decir, para definir vaca, vamos a decir, no sé, mamífero. Pero un mamífero no es una vaca. Ujú. Y bueno, entonces decimos, bueno, animal de 4 patas. Bueno, hay muchos animales de 4 patas, por lo tanto, esto no es exactamente una vaca. Si decimos, bueno, mamífero de 4 patas con ubres. No es el único mamífero de 4 patas con ubres, ¿saben? Entonces, la idea de que podamos definir algo a través de algo superior, por decirlo de alguna forma, para Lacan es imposible, porque todo el tiempo nos embrollamos en el lenguaje y lo único que encontramos es esa yancia, ¿no? Ese hueco que está entre lo que uno dice y lo que uno quiere decir. Ahora bien, hace rato les hablaba sobre algo del falo, ¿no? El falo que viene a tapar el agujero que está, vamos a decirlo así, que está de siempre, ¿no? Ese agujero que no puede resarcirse con nada, excepto con ese velo, que no es que se resarza, no es que sea oquedad se llene, sino más bien se genera como ese velo del falo. Uh-huh. Es algo que, eso no lo tenía preparado, pero ahorita me acordé del libro de René Guittard, donde René Guittard dice que las matemáticas paran, ¿no? Las matemáticas necesitan el principio de identidad para poder hacer matemáticas. Uh-huh. Al igual que nosotros, para poder hablar en nuestro día a día. Para poder hablar en nuestro día a día podemos decir que vaca, todos y cada uno de nosotros tal vez entendamos que es una vaca. Ajá. En un nivel más así como más coloquial, más bajo, más tranquilo, podemos entender que es una vaca. Con todo el conjunto que podría definir vaca, todo ese conjunto define vaca porque así lo pusimos, porque es un convencionalismo social, ¿saben? Es un convencionalismo social entender que es whatsappear, por ejemplo. Uh-huh. Y vamos a decirlo así, es como ponemos el falo ahí para parar. Porque entonces, si queremos decir qué significa vaca, siguiendo el ejemplo, no pararíamos de decir cosas y decir cosas y decir más y más y más. Entonces no se puede responder la pregunta del por qué, ¿saben? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Va a seguirse replicando sin un término. Para eso es necesario el falo, para poder parar. Ajá. Y entonces es cuando decimos, bueno, es un convencionalismo, que todos llegamos a eso. Ajá. Al igual que podemos hablar con estos convencionalismos del metalenguaje específico en una disciplina, ¿no? Son convencionalismos que son necesarios para avanzar en la disciplina. Ahora, volvamos un poco a la idea de no hay otro del otro. Si dijimos que el otro, en la cita que les leí hace un momento, que el otro es un lugar, el lugar de los significantes, no hay un lugar entonces que contenga al otro. Ajá. El otro también está barrado y funge como un falso garante de esa verdad. Ajá, lo que nos decía justamente en la cita. En la cita nos dice, ¿no? Es un impostor. Un impostor que se presenta a suplir al legislador, ¿no? Un impostor que se presenta para dar o hacer o establecer las leyes. Entonces podemos decir que por un lado, Lacan tiene cierta razón en que no podríamos tener un metalenguaje en términos generales, ¿no? Pero es necesario que intervenga el falo para poder parar y poder crear algo. Si no, estaríamos en una locura total, ¿no? Tenemos que parar en algún momento. Y por otro lado, pensémoslo de esta forma. En una cuestión más clínica. ¿Por qué es necesario entender que no hay otro del otro dentro de la clínica? Que no hay un metalenguaje. Porque tal vez en otras disciplinas lo hay, ¿no? Por ejemplo, pensemos en la psicología de los gestos faciales, ¿no? De las microexpresiones. Ahí hay algo que significa algo.
Ajá. Un gesto que hagamos significa una cosa. ¿Quiere decir que sea cierto o no? No tengo idea, ¿no? Es la disciplina que explica eso por esos medios. El psicoanálisis no puede operar así. Porque operamos, al menos en la teoría de Lacan, bajo las reglas del significante. Y si operamos bajo las reglas del significante, un significante por sí mismo no significa nada. Tendrá que estar anclado a otro significante para poder hablar, para poder decir algo, ¿no? Y para presentarse como impostor de que algo está diciendo. Entonces, pensémoslo así, si un paciente llega al consultorio y se cruza de brazos, no quiere decir, como diría tal vez la psicología del lenguaje corporal, que está renuente a la terapia o que está cerrado a hablar, ¿no? O cualquiera de ese tipo de cosas. Uno tendrá tal vez que tomarlo como un significante justamente. En fin, a lo que apunta la idea de que no hay otro del otro o que no hay metalenguaje es que no hay verdad última. Es que no hay incluso una interpretación que sea una interpretación última. Que eso quiera decir exactamente, ¿saben? No hay algo que todo el tiempo se mantenga de esa forma. Lo que encuentra Lacan es esa yancia, ese hueco que hay entre, como les decía, lo que uno dice, lo que quiere decir, y tal vez hay otro hueco con lo que el otro escuchó, ¿no? O con lo que el otro pudo escuchar. Entonces, en ese sentido, podríamos hablar de que no hay un metalenguaje. En otro sentido, que era el que les mencionaba hace rato, de las disciplinas, me parece que probablemente sería importante que el psicoanálisis tuviera su propio metalenguaje, como lo tienen las otras disciplinas científicas, ¿no? Pero en fin, eso será una empresa que habrá que ver si es posible o no. Espero haber sido claro el día de hoy, espero que les haya servido el video y bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok, darle like al video si es que les gustó y recuerden que nosotros no lo sabemos todo, pero podemos estudiarlo juntos. Hasta la próxima.